¿Y si te dijera que hay un libro antiguo, excluido de la mayoría de las Biblias, que revela secretos sobre el Apocalipsis, la batalla entre ángeles y demonios, y el destino de la humanidad? Un texto que menciona a seres celestiales caídos, la corrupción del mundo y la venida de un misterioso juez supremo, conocido como el Hijo del Hombre. Este libro no solo influyó en el cristianismo primitivo, sino que contiene profecías que aún hoy nos advierten sobre el juicio final. Estoy hablando del libro de Enoc, una obra que muchos han intentado ocultar, pero que ahora vamos a revelar. En sus páginas, se narran eventos que desafían nuestra comprensión. La rebelión de los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra para desafiar a Dios, el nacimiento de los Nefilim, gigantes que llenaron el mundo de violencia, y el anuncio de la justicia divina, donde los impíos serán destruidos y los justos, redimidos. Pero lo más sorprendente es su conexión con el Nuevo Testamento, y el impacto que tuvo en la figura de Cristo. ¿Podría ser que Jesús mismo se inspiró en las profecías de Enoc al hablar del fin de los tiempos? Si sientes que el mundo está cada vez más corrupto, si te preguntas por qué hay tanta maldad y qué papel juegan las fuerzas espirituales en los eventos actuales, este video es para ti. Vamos a explorar juntos los misterios del libro de Enoc y su relación con la Biblia, el cristianismo y el juicio que aún está por venir. Pero antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal. Muchas personas ven estos videos, pero no están suscritas, y eso nos ayuda a seguir trayendo contenido revelador como este. Así que dale al botón de suscribirse y acompáñame en este viaje al conocimiento prohibido. El libro de Enoc y su influencia apocalíptica. A lo largo de la historia, han existido textos que desafían la comprensión humana y nos sumergen en misterios profundos sobre la existencia, el juicio y la justicia divina. Uno de los más enigmáticos es, sin duda, el libro de Enoc, un escrito apocalíptico que ha sido considerado tanto una revelación sagrada como un manuscrito prohibido. Su contenido no solo aborda eventos catastróficos que moldearon la humanidad, sino que también nos introduce a figuras celestiales que desempeñan papeles cruciales en la batalla entre el bien y el mal. En sus páginas, encontramos profecías sobre el Apocalipsis, advertencias sobre la corrupción humana y, lo más impactante, la manifestación del Hijo del Hombre, quien vendrá a ejecutar la voluntad del Altísimo y a restaurar el orden divino en el universo. La conexión entre este personaje y la figura mesiánica de Jesús ha sido un punto de reflexión durante siglos. ¿Pero qué secretos ocultos encierra realmente este libro? Si se observa con detenimiento, el libro de Enoc parece servir como un pilar para muchas de las narrativas apocalípticas que conocemos hoy. A través de visiones y parábolas, se describe un destino ineludible para aquellos que han desafiado la ley divina, destacando la importancia de la rectitud y el temor a Dios. Este texto presenta al Hijo del Hombre no solo como un juez que separará a los justos de los impíos, sino también como el intermediario entre la humanidad y el Creador, una figura de redención y castigo. Lo más sorprendente es que esta descripción no aparece exclusivamente en Enoc, sino que resuena en el libro de Daniel y más adelante en los Evangelios, donde Jesús mismo se identifica con este título celestial, Mateo 24:30. Esto plantea una cuestión fascinante. ¿Se inspiraron los primeros cristianos en el libro de Enoc para dar forma a la figura de Cristo como el Redentor final? El impacto de este libro se extiende mucho más allá de su contenido teológico. Influyó en la literatura cristiana primitiva y en el pensamiento de grupos esotéricos que buscaban entender los misterios divinos. En sus páginas encontramos referencias a ángeles que registran cada acción humana, lo que podría haber inspirado la idea de que, en el juicio final, cada persona rendirá cuentas por sus actos. Este concepto se ve reflejado en el libro del Apocalipsis, donde los justos reciben sus recompensas y los malvados son condenados sin apelación. Apocalipsis 20:12. ¿Será coincidencia o evidencia de que el conocimiento contenido en Enoc era considerado fundamental en la antigüedad? Pero si este texto era tan influyente, ¿por qué fue excluido de la mayoría de los cánones bíblicos? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el temor que algunos líderes religiosos tenían a su contenido. El libro de Enoc revela el destino de los vigilantes, ángeles caídos que corrompieron a la humanidad y trajeron el caos al mundo. Sus revelaciones sobre la intervención celestial en la historia humana y el juicio final
son de una crudeza que pocas escrituras han expresado. Quizás por esta razón, la única tradición que ha mantenido este libro dentro de su canon es la Iglesia etíope, que lo considera una fuente legítima de revelación. Esto nos lleva a cuestionarnos, ¿qué conocimiento perdido podrían haber poseído las antiguas civilizaciones sobre los eventos futuros que nosotros, en la modernidad, apenas comenzamos a comprender? Así, el libro de Enoc no es solo una obra apocalíptica, sino una pieza clave para entender el desarrollo de la escatología cristiana y de otras tradiciones espirituales. Sus descripciones de un juicio inminente, la intervención de seres celestiales y la llegada del Hijo del Hombre como juez supremo nos invitan a reflexionar sobre nuestro propio destino y el propósito de nuestra existencia. Pero antes de profundizar en estas revelaciones, debemos remontarnos a un evento crucial que marcó la historia de la humanidad: la rebelión de los vigilantes y el nacimiento de los Nefilim, seres que desafiaron las leyes divinas y provocaron la ira de Dios. ¿Quiénes fueron realmente estos ángeles caídos? ¿Y cuál fue el verdadero impacto de su presencia en la tierra? Los vigilantes, los Nefilim y la corrupción de la humanidad. La historia de la humanidad está llena de enigmas, pero pocos son tan inquietantes como el relato de los vigilantes y los Nefilim, seres que desafiaron el orden divino y trajeron consigo la corrupción del mundo. En el libro de Enoc encontramos la narración de cómo un grupo de ángeles descendió a la tierra y se dejó llevar por los deseos carnales, engendrando una raza de gigantes poderosos y violentos. Estos ángeles caídos no eran meros observadores celestiales, sino guardianes con responsabilidades sagradas, enviados por Dios para velar por la humanidad. Sin embargo, en lugar de cumplir su propósito divino, sucumbieron a la tentación y enseñaron a los hombres secretos prohibidos, conocimientos que la humanidad aún no estaba preparada para recibir. ¿Qué motivó a estos ángeles a desafiar al Creador? ¿Fue simple deseo, o hubo algo más detrás de su traición? El texto de Enoc nos dice que un líder de estos ángeles, Semihasá, convenció a sus hermanos de sellar un pacto. Todos descenderían a la tierra y tomarían esposas humanas, asegurándose de compartir el mismo destino. Este acto no solo alteró el orden espiritual, sino que generó una raza de gigantes, los Nefilim, mencionados también en Génesis 6:4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos híbridos no eran simplemente humanos de gran estatura, eran seres colosales con habilidades superiores y una insaciable sed de poder. Se dice que devastaban la tierra, devoraban todo a su paso y sembraban el caos entre los hombres. Su existencia llevó a una era de oscuridad, en la que la humanidad se apartó cada vez más de Dios. Pero la corrupción de los vigilantes no se limitó a la descendencia de los Nefilim. También transmitieron conocimientos prohibidos a los humanos: la forja de armas, la magia, la astrología y la alquimia. Fue Azazel, otro de los líderes de los ángeles caídos, quien enseñó a los hombres a fabricar espadas y escudos, mientras que a las mujeres les reveló el uso de cosméticos y encantamientos para seducir. Este despertar del conocimiento trajo consigo guerras, injusticia y la perversión del espíritu humano. Lo que parecía un avance fue, en realidad, una trampa mortal. La humanidad dejó de depender de Dios y comenzó a confiar en su propio poder, en la violencia y en la manipulación de fuerzas que no comprendían. ¿Acaso no es esto lo que vemos en la actualidad? Un mundo que ha cambiado la fe por la autosuficiencia, el amor por la guerra, la verdad por la manipulación. La maldad llegó a tal punto que Dios decidió poner fin a esta corrupción de la manera más drástica posible: el diluvio universal. En el libro de Enoc se relata cómo los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel intervinieron para restaurar el orden. Dios ordenó a Miguel que encadenara a los vigilantes rebeldes en los abismos oscuros hasta el día del juicio final, una condena que resuena en Judas 1:6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día. Mientras tanto, los Nefilim, descontrolados y sin propósito, se volvieron unos contra otros y finalmente fueron destruidos por el cataclismo divino. Dios purificó la tierra con agua, acabando con la maldad que estos seres habían esparcido.
Pero la pregunta es, ¿desapareció realmente su influencia? Muchos creen que los Nefilim no fueron completamente erradicados. En Números 13:33, siglos después del diluvio, los exploradores israelitas mencionan haber visto gigantes en la tierra de Canaán, lo que sugiere que la sangre de los Nefilim pudo haber sobrevivido de alguna manera. Más aún, algunos investigadores sugieren que las élites del mundo, los poderosos de hoy, podrían ser herederos de este linaje caído, utilizando el mismo conocimiento oscuro para manipular la sociedad desde las sombras. Podría ser que las antiguas enseñanzas de los vigilantes sigan influyendo en la humanidad, disfrazadas de progreso y tecnología. El relato de los vigilantes y los Nefilim no es solo una historia del pasado, sino una advertencia para el presente. La humanidad sigue cayendo en la trampa del conocimiento sin sabiduría, del poder sin moralidad, de la autosuficiencia sin fe, pero aún hay esperanza, porque el Hijo del Hombre, la figura mesiánica que aparece en el libro de Enoc, ya ha trazado el camino para restaurar el orden divino. Pero, ¿quién es realmente este Hijo del Hombre? ¿Cuál es su papel en el juicio final? ¿Y qué conexión tiene con las enseñanzas cristianas? La influencia de Enoc en el cristianismo y la literatura religiosa. La huella del libro de Enoc en la tradición cristiana es más profunda de lo que muchos imaginan. Aunque fue excluido de la mayoría de los cánones bíblicos, su contenido resonó con fuerza en los primeros seguidores de Cristo, influyendo en textos como la Carta de Judas, 1 Pedro y el Apocalipsis de Juan. Sus relatos sobre el juicio divino, los ángeles caídos y el papel del Hijo del Hombre parecen anticipar elementos clave del cristianismo. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Fue Enoc una pieza fundamental en la construcción de la escatología cristiana, o simplemente un testimonio paralelo que se entrelazó con la tradición bíblica? La respuesta nos lleva a examinar no solo su contenido, sino la manera en que sus ideas fueron absorbidas y reformuladas por los primeros creyentes. Uno de los conceptos más impactantes del libro de Enoc es el del Hijo del Hombre, una figura que aparece repetidamente como el juez supremo del fin de los tiempos. En las parábolas de Enoc, este ser celestial es descrito como aquel que traerá la justicia divina, separando a los justos de los impíos y estableciendo el reino de Dios. Esta idea es sorprendentemente similar a lo que Jesús dice de sí mismo en los Evangelios. En Mateo 25, 31, 32 leemos: «Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos». Es posible que esta visión apocalíptica tenga su origen en Enoc, y no únicamente en el libro de Daniel. Otro punto fascinante es la influencia de Enoc en el libro del Apocalipsis. Tanto Enoc como Juan describen un juicio cósmico, la caída de los ángeles rebeldes y la destrucción de los impíos en una gran conflagración. Incluso la imagen de los libros celestiales, donde se registran las acciones de cada ser humano, aparece en ambos escritos. En Apocalipsis 20:12 leemos: «Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida». En Enoc, estos registros son llevados por ángeles encargados de documentar cada acción humana para el día del juicio. Este paralelismo sugiere que el libro de Enoc no era un texto marginal, sino una fuente de referencia para los escritores del Nuevo Testamento. A pesar de su exclusión de la mayoría de las Biblias cristianas, el libro de Enoc sigue siendo un pilar fundamental para el cristianismo etíope, donde es considerado canónico hasta el día de hoy. Esta inclusión revela que hubo comunidades que vieron en sus páginas una verdad esencial, demasiado poderosa para ser descartada. De hecho, en la carta de Judas 1:14-15, el apóstol cita textualmente el libro de Enoc, afirmando: «De estos también profetizó Enoc, el séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, el Señor ha venido con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos». Si un texto inspirado del Nuevo Testamento reconoce a Enoc como profeta, ¿por qué fue eliminado del canon bíblico en la mayoría de las tradiciones cristianas? Lo cierto es que el libro de Enoc no es solo un relato sobre el pasado, sino una advertencia sobre el futuro. Su mensaje sobre la rebelión de los vigilantes, la aparición del Hijo del Hombre y el Apocalipsis
sigue siendo una clave para entender el destino de la humanidad. La pregunta que queda es, ¿estamos listos para aceptar las revelaciones de Enoc y su impacto en nuestra comprensión del juicio final? El libro de Enoc nos ofrece un vistazo a un mundo oculto, un relato de ángeles caídos, gigantes, y una justicia divina que se avecina. Nos habla de la corrupción de la humanidad, la advertencia del juicio final y la figura del Hijo del Hombre, cuyo papel como juez supremo sigue resonando en las Escrituras. ¿Será que estamos viviendo en los tiempos profetizados? ¿Estamos preparados para lo que está por venir? Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que el libro de Enoc es una pieza clave para entender el Apocalipsis? ¿O piensas que su exclusión de la Biblia fue justificada? Déjamelo saber en los comentarios, quiero leer lo que piensas. Si este video te pareció revelador, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque seguiremos explorando los misterios ocultos de la Biblia y los secretos espirituales que pocos se atreven a revelar. Y si quieres seguir profundizando en estos temas, te recomiendo ver el siguiente video que aparecerá en la pantalla. Nos vemos allí.